Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy, Primera de Reyes, capítulo 11. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar apuntes en este tiempo devocional. Recuerda que esto es un estudio devocional para que puedas aplicar la palabra de Dios a tu vida. Vamos a orar y nos alistamos para leer el capítulo del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos has amado. Padre, hoy te pedimos ayúdanos a conocer, entender y obedecer tu palabra para que tu palabra traiga vida a nuestras vidas. En el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Entonces vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11. Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tachpenes. Y la hermana de Tachpenes le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó Tachpenes en casa de Faraón,
y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios. Aquí culmina este capítulo 11, que es un capítulo realmente triste. Y es un capítulo en el que sentimos como un choque, porque venimos viendo toda la grandeza y el esplendor de la vida de Salomón, cómo Dios ha cumplido las promesas con Salomón, y ahora pues Salomón va en declive. Imagínate, fueron 10 capítulos para construir y uno solo para decaer. Terrible, ¿verdad?
Porque mira a cuántas personas les cuesta años y años y años construir algo y por un pecado, por una equivocación terrible, pueden echarlo todo a perder en menos de lo que se imaginan. 10 capítulos construyendo y un solo capítulo para decaer y para destruir todo lo que había hecho durante toda su vida. Creo que esto nos deja mucho que reflexionar, porque mira cuántas personas le puede costar años construir un hogar, años construir una familia y por una locura, por una mala decisión, echar a perder su matrimonio en menos de lo que se imaginan, echar a perder su familia. Lo que años les costó construir, en menos de lo que se imaginan, lo pueden derribar. ¿A cuántas personas les puede costar años sacar adelante su empresa, sus finanzas? Pero por un mal negocio, por una mala decisión, por un pecado, pueden echarlo todo a perder y pueden arruinarlo todo. ¿A cuántas personas les cuesta años construir su ministerio, edificar su ministerio, prepararse en la alabanza, prepararse en las danzas, prepararse como ujier, prepararse para hacer las cosas con excelencia, pero por darle lugar al pecado en un abrir y cerrar de ojos pueden echar a perder su ministerio y todo lo que han estado construyendo? Por lo tanto, hijitos de Dios, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos porque, mira, o sea, nosotros leemos este capítulo y yo sé que muchos de ustedes están diciendo, o por lo menos así me pasó a mí cuando lo leí la primera vez. Y yo estaba diciendo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Salomón? Si veníamos en todo este crecimiento, si veníamos en toda esta gloria, si veníamos en toda esta grandeza. O sea, ¿qué pasó? Fue como un choque ahí de repente. Y eso mismo es lo que pasa con aquellos que por causa de un pecado echan a perder todo lo que han construido durante tantos años, lo que han construido durante toda su vida. Este capítulo empieza hablándonos de esa apostasía de Salomón. Apostasía, escribe allí en tu cuaderno, apostasía. Porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que van a apostatar de la fe. ¿Y quién es un apóstata? Un apóstata es aquel que creyendo en Dios, conociendo de Dios, habiendo leído las escrituras, de pronto empieza a desobedecer y empieza a vivir una vida totalmente apartado de Dios, totalmente en pecado. Eso es un apóstata. Un apóstata no es el que no conoce de Dios y sigue su vida en pecado, no. Esas personas pues no conocen del Señor. Podríamos decir, son impíos o personas que simplemente no conocen de Dios. Pero un apóstata es aquel que conociendo del Señor, conociendo las escrituras, viendo la mano de Dios, viendo la bendición de Dios sobre sus vidas, se apartan del Señor, se apartan de la fe y con sus actos, con sus hechos, niegan la fe. Y básicamente esto era lo que le estaba pasando a Salomón en este pasaje, porque vemos que él definitivamente empieza a tener prácticas de pecado pues terribles. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? ¿Cuál fue ese pecado de Salomón? Vemos que el pecado de Salomón eh, fue el amar a muchas mujeres, tener un corazón enamoradizo. Y lo más terrible de todo es que esto le ocurre a Salomón ya avanzado en años. No le ocurrió ni siquiera siendo un muchacho. Miren, todos estos 10 capítulos nosotros habíamos estado leyendo acerca de Salomón y su matrimonio con la hija de Faraón. Pero de pronto nos dice la palabra que él ya siendo avanzado en años, siendo viejo, eh, empieza a tener muchas mujeres y a darle gusto a estas mujeres. Y mira lo que dice la palabra en el versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, ni siquiera eran caprichos. Salomón sentía que estaba enamorado de ellas.
y eran muchas mujeres extranjeras. Y miren que el Señor ya había advertido cuál iba a ser la consecuencia. Precisamente que su corazón se iba a inclinar a los otros dioses. Y efectivamente esto fue lo que pasó con Salomón. Mira que muchas personas dicen, no, es que yo sé que estoy pecando, pero eso no va a pasar conmigo. No, yo sé que estoy en fornicación con mi novio, pero yo no creo que yo vaya a caer embarazada, o no creo que vayamos a caer embarazados, o no creo que él me vaya a dejar, no creo que él me vaya a abandonar porque es que él me ha dicho que me ama. Y vemos que la Biblia nos muestra claramente cuáles son las consecuencias del pecado. Lo que pasa es que muchas personas pecan pensando que a ellos no les va a pasar nada. Dios había dicho, miren, si ustedes se enamoran de mujeres extranjeras, finalmente su corazón va a terminar adorando otros ídolos, va a terminar adorando otros dioses. Y efectivamente esto es lo que ocurre con Salomón. Miren, Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y ellas desviaron su corazón. Versículo 3, Proverbios 31:3. Muchos conocemos este pasaje porque es el pasaje que habla acerca de la mujer virtuosa. Del versículo 10 en adelante, pero mira lo que dice el versículo 3. Dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Mira cómo la palabra nos habla acerca de el peligro de enamorarse de la persona incorrecta. Porque cuando una persona se enamora de la persona incorrecta, esa persona va a terminar absorbiendo todas las fuerzas, llevándose todas las fuerzas. Es decir, cuando una persona se enamora de alguien que no es la persona correcta, alguien que no tiene temor de Dios, alguien que está en yugo desigual, finalmente esa persona que era cristiano, que era creyente, termina debilitándose. Termina debilitándose. Mira cómo la palabra es tan clara. Por eso, ay, pastoras, ¿qué será que yo puedo tener un noviazgo con fulanito de tal? Es que él no es creyente, pero es que es tan lindo, yo lo convierto. Mira, ¿qué dice la palabra? La palabra dice no, la palabra dice no te unas en yugo desigual, no lo hagas porque eso va a traer consecuencias terribles sobre tu vida. Pero es que es tan lindo, pero es que es tan dulce, es que yo lo amo, porque muchos pueden decir, es que yo lo amo, es que yo la amo. Pues aquí la Biblia me dice que Salomón las amó con amor. O sea, más claro para dónde. O sea, no es que él dijera, ay, quiero estar con ella, no, ya. No, él las amó con amor, o sea, él se enamoró. Y no solamente se enamoró de una, de dos o de tres. 1000 mujeres tuvo Salomón. 1000, 1000. ¿A quién le cabe esa cifra en la cabeza? Y dice que las amó con amor. Mira, Salomón decidió amar a estas mujeres y eso lo llevó a dejar de amar a Dios. Tremendo, ¿no? Porque el amor es una decisión y él decide amar a estas mujeres y así deja de amar a Dios. Su corazón se aleja totalmente de Dios. Si una esposa no es suficiente para satisfacer a un hombre, 1000 mujeres tampoco lo serán. Por eso mucho cuidado, queridos varones, que están allí conectaditos en este tiempo devocional, porque tú no te puedes dejar engañar del diablo. Mira, el diablo es astuto. Y mira lo que pasó con Salomón. Salomón lo tuvo todo. ¿Qué más podía pedir Salomón? Tuvo poder, tuvo autoridad, tuvo grandeza, tuvo fama, tuvo riquezas, tuvo sabiduría, tuvo gloria. O sea, todo. Imagínate, obviamente, ¿cuántas mujeres verían a Salomón y dirían, ay, no, qué lindo, wow, qué hombre? Pero mira cómo todo eso queda a un lado, todo eso se ve opacado por causa de su pecado. Y si una esposa no es suficiente para satisfacer a un hombre, 1000 mujeres tampoco lo serán. No te dejes engañar. La palabra del Señor nos habla acerca de la bendición del matrimonio, de lo honorable que es el matrimonio, de el diseño de Dios para el matrimonio. Por eso no te dejes engañar.
el diablo es terrible. Y mira, Salomón las amó con amor. Y así una persona diga, es que yo lo amo, es que estoy enamorada, es que yo estoy enamorada. Hijitos de Dios, nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos y pedirle a Dios ayuda. Y si tu corazón está siendo tentado en este momento, es mejor que tú clames a Dios y le pidas a Dios, Dios, ayúdame, yo no quiero pecar. Dios, ayúdame. Yo quiero conservar mi matrimonio en pureza. Yo quiero conservar mi matrimonio en santidad. Dios, ayúdame porque no quiero fallarte. Dios, ayúdame a honrar a mi esposa. Y en el caso de las esposas, Dios, ayúdame a honrar a mi esposo, amar a mi esposo, amar a mi esposa. Porque ese es el diseño de Dios. Marido y mujer, hasta que la muerte los separe, hijitos de Dios. Así que mucho cuidado. Vemos que todo esto que pasó con Salomón fue cuando él ya era viejo. Dice el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Oiga, tremendo, esto le pasó a Salomón ya siendo viejo. Es decir, que la edad no hizo a Salomón más sabio. No es que una persona por tener más años sea más sabio, no. Este Salomón ya estaba avanzadito en años, pero avanzado en años fue que empezó a pecar y fue que empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso no te confíes, no te confíes. Dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces uno no se puede confiar. Mira, cada día que nosotros vivimos delante de la presencia de Dios, tenemos que guardarnos en santidad y guardarnos en pureza. Y entonces, ¿qué pasó con Salomón? Cuando ya era viejito, cuando ya era entrado en años. Pues que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Miren, nosotros vimos ya toda la historia de David y como David también pecó, como David también falló. Pero miren cómo David siempre supo reconocer su pecado delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, fui yo el que pequé, perdóname, Señor, contra ti, solo yo he pecado. El problema que tienen muchas personas es que no reconocen su pecado delante de la presencia de Dios, sino que siempre están buscando a quién culpar, a quién echarle la culpa o a quién responsabilizar. Y vamos a ver que efectivamente esto pasó con Salomón más adelante. Eh, o sea, finalizando este capítulo, vemos que efectivamente Salomón no se arrepintió delante de la presencia de Dios. No le dijo, Señor, perdóname, he caído en idolatría, Señor, perdóname, me enamoré de estas mujeres extranjeras, aunque tú habías dicho que no lo podía hacer. Salomón nunca dijo, un Señor, perdóname, estoy edificado altar a dioses ajenos. No, o sea, Salomón en este pasaje nunca le pidió perdón al Señor, nunca hay un arrepentimiento de su pecado. Es decir, su pecado lo llevó a estar tan enceguecido que, que no reconoció su pecado delante de la presencia de Dios. Por lo menos cuando David era confrontado, él decía, ay, sí, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, contra ti he pecado. Pero Salomón empezó a pecar y pecar y pecar. ¿Y sabes cuál es el problema del pecado? Que el pecado cauteriza el corazón. ¿Qué es cauterizar el corazón? Mira, es como cuando una persona, por ejemplo, eh, no tiene zapatos y sale a la calle a caminar, ¿cierto? Entonces, al principio, el primer día, le duelen mucho los pies y siente todas las piedritas y siente el calor del piso y le duele. Y esta persona dice, ay, no, terrible, estoy caminando sobre un piso caliente o sobre un piso lleno de piedritas, me duele. Pero a medida que esa persona sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando sin zapatos y sigue caminando en ese piso, a los piecitos les empieza a salir callo. Y entonces ya la piel, que es la misma piel, se vuelve ya gruesa. Y por eso tú puedes ver que hay personas, así sea en el campo, en lugares agrestes, donde hay piedras, donde hay palitos, donde hay, bueno, de toda clase de cosas en el piso. Y ellos pueden caminar, correr, saltar y no les duele nada porque ya no sienten el,
todas las piedritas y todo el mugre y toda la suciedad que puede haber en el piso, ya ni siquiera sienten que el piso está demasiado caliente porque le salió callito. Eso es lo que nosotros llamamos cauterizar el corazón, o le sale callo al corazón. Cada vez que una persona peca, se va volviendo más insensible y vuelve y peca, más insensible y vuelve y peca, y al principio puede que diga, ay no, terrible esto que dice, pero como vuelve y peca, ya su corazón se cauteriza y ya no le importa pecar. Ya peca una vez, ya él se enamoró de la primera, entonces ya no solamente tuvo a su esposa, la hija de Faraón, sino que una, dos, tres esposas, 10, no, imagínense cuando llegó a 50 y después de 50 esposas, entonces no, 300, 400, entonces ya no fueron suficientes 700 esposas, sino 300 concubinas. O sea, imagínate hasta dónde puede llevar el pecado a una persona, hasta dónde lo puede llevar a ser tan insensible. Y eso estaba pasando con Salomón, por eso mucho cuidado, hijito de Dios. Cuando una persona empieza a ver cosas en las redes sociales, ya se va acostumbrando a ver y ya no le importa, ya no siente que esté pecando. Cuando una persona se acostumbra a ver series en esas plataformas donde hay tanto pecado, ya a la gente no le importa y ya siente que eso no tiene nada. O sea, igual hay tan exagerados, eh, eso no tiene nada. Salomón podría decir, ay, tan exagerados, si es que yo las amo. No, estaba pecando, hombre, y miren, ese pecado lo estaba llevando a adorar dioses ajenos. Y mira, versículo 5, porque Salomón siguió Astoret, o sea, Astoret, diosa de los sidonios. Recordemos que Astoret era esa diosa de la fertilidad, donde se hacían tantas ofrendas horribles y sacrificios horribles en honor a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. O sea, mira cómo la Biblia dice, este ídolo era abominable, este ídolo era repugnante. A muchos de estos ídolos les sacrificaban a un bebés, ¿se acuerdan? Y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero también lo vimos ya en Jueces, como a estos ídolos aún hacían sacrificios humanos y sacrificios de niños. Es que la gente no iba ya a, no sé, a hacer rezos solamente. Eran unos sacrificios terribles los que presentaban a esos dioses. Y Salomón permitió la edificación de estos altares, es más, ayudó a la edificación de estos altares porque amaba a esas mujeres. Y porque hay, ¿cómo serían estas mujeres? Ay, Salomoncito, ay, es que nosotros queremos edificar un altar para nuestro Dios Milcom, porque es que, ay, mira, nosotros queremos ir a adorar. Bueno, mi amor, está bien, vamos a ir a edificarte ese altar para Milcom, para que tú y tu pueblo tengan donde adorar a ese Dios. Y no pensaba en todas las cosas tan horribles que ellos hacían. Dice el 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. O sea, ¿qué otro ídolo? A Quemos, ídolo abominable de Moab. Otra vez nos está diciendo, esos ídolos eran abominables, esos ídolos eran repugnantes, esos ídolos eran horribles y él estaba enceguecido por completo. No se dio cuenta lo terrible que estaba haciendo y ya estaba viejo, vuelvo a decirte, o sea, ya estaba viejo Salomón. En el monte que está enfrente de Jerusalén. Ay, bueno, este monte es muy importante, porque ¿sabes qué monte era este? El monte de los olivos. O sea, Salomón permitió que edificaran altar a los ídolos aún allí en el monte de los olivos. Imagínate qué cosa tan terrible. O sea, ¿hasta dónde el pecado puede llevar a una persona? Aquí es donde uno dice, es que definitivamente el pecado no tiene vergüenza, oiga, no tiene vergüenza. Y dice que también a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Terrible. Y dice la palabra en el versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Mira, ellas ofrecían sacrificios. ¿Y cuáles eran los sacrificios que recibían esos dioses? Terrible. Terrible, terrible. O sea, no lo hicieron a espaldas de Salomón. Salomón sabía
lo que estaba ocurriendo y él mismo colaboró para complacerlas a ellas, para darle gusto a estas mujeres. Recuerda algo, Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Eh, Salomón estaba quemando incienso en altares paganos y no se había dado cuenta. Él no se había dado cuenta. Mira cuántas personas empiezan a elevar incienso a dioses, es decir, aquello que le quita el primer lugar a Dios y no se han dado cuenta. Gente que le da el primer lugar al fútbol, no, y no voy a culto porque tengo partidito con mis amiguitos, con mis amigos, cuadramos un partido hoy con los amigos, entonces, Dios que espere, Dios que espere. Entonces el domingo sí voy, pero hoy no, porque hoy tenemos partido con los de la oficina. Y mira cómo las personas no se dan cuenta que le están quitando el primer lugar a Dios y le están dando lugar a otros dioses paganos. Y eso finalmente hace que su corazón se desvíe del Señor. Y recuerda, una vez más, escríbelo. Alguien que me ayude a escribirlo ahí en los comentarios. A ver, alguno de ustedes que me ayude a escribirlo. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando una persona prefiere pasar horas en redes sociales, pero no saca tiempo para orar, no saca tiempo para congregarse o no saca tiempo para leer la palabra, ese ídolo le está quitando el primer lugar a Dios. Gente que por causa del trabajo no está orando, no está leyendo o no asiste a la iglesia, no se congrega, mucho cuidado, mucho cuidado. Porque tú tienes que aprender a organizarte para que siempre el primer lugar en tu vida lo tenga Jesús. Jesús debe ser el centro de tu vida. Él debe ser el centro. Él no está a un lado, Él no es parte de tu vida. Hay personas que dicen es que Dios es parte de mi vida. O piensan que Dios es todo en su vida, pero mentiras. Si tú no te organizas y le quitas el primer lugar al Señor por causa de lo que sea, mira, esas cosas van a terminar desviando el corazón. Y por eso hay gente que dice, ay, pero ¿a qué horas me aparté? Bueno, pues Salomón terminó apostatando. O sea, Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, terminó convirtiéndose en un apóstata. Entonces, cuando una persona empieza a enfriarse, a enfriarse, a enfriarse, a darle su amor a otras cosas, porque él amó a las mujeres, no es que yo amo mi trabajo, yo amo esta película, yo amo el fútbol, yo amo el salir con, a pasear, y, y estás poco a poco alejándote de Dios, cuidado, cuidado, porque mira, Salomón pensó que a él no le iba a pasar nada, pero le pasó. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y cuando las personas prefieren irse con los amigos, es que hoy no voy a jóvenes porque es que mis amigos me invitaron a salir. Ay, es que hoy no voy al ensayo porque es que mi familia tal cosa. Hijito de Dios, ten mucho cuidado. Ahora, recordemos que Salomón había tenido dos grandes experiencias en su vida. Dios se le apareció personalmente dos veces. O sea, dos veces se le apareció en persona. Y aún así, a pesar de que él tuvo esos dos encuentros personales con Dios y a pesar de que él vio las promesas de Dios cumplidas en su vida, Salomón se alejó de Dios. Escribe en tu cuaderno, las grandes experiencias espirituales no nos libran del pecado. Es decir, hay personas que dicen, lo que pasa es que a mí Dios me dio una palabra profética, lo que pasa es que yo tuve una revelación, es que yo tuve un encuentro personal con Dios. Sí, pero recuerda que esas experiencias son maravillosas, son una gran bendición, pero eso no te exime de el pecado. Por lo tanto, la santidad es una decisión diaria que nosotros tomamos delante de la presencia de Dios. Porque hay personas que se basan simplemente es que a mí Dios se me apareció, sí, Dios se te pudo haber aparecido. A Salomón se le apareció y dos veces, pero finalmente Salomón apostató. Entonces, mucho cuidado porque esas grandes experiencias espirituales no te libran de cometer pecado. ¿Sí? Así que hay que cuidarnos, la santidad hay que cuidarla, hay que protegerla. Y luego nos dice la palabra que efectivamente Salomón pues se apartó del Señor. Entonces Dios habla a Salomón y le dice, Salomón, ya no más,
O sea, esto que tú estás haciendo es terrible, voy a romper el reino de ti, ya no, no, tú tú no vas a seguir con este legado. Recuerda que Dios le había dado una promesa a Salomón, pero esa promesa era condicional, es decir, tienes que obedecer, tienes que guardarte en santidad, Salomón. Y Salomón no cumplió su promesa o su obediencia. Y entonces Dios le dice a Salomón, Salomón, voy a romper el reino de ti, eh, porque tú no has sido recto como David, tu padre. Y dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Es decir, Dios le dice a Salomón, voy a romper el reino, 10 tribus van a quedar aparte, y a ti y a tu hijo les voy a entregar una tribu por causa de David, por amor a David. Esto que estoy haciendo es por amor a David, por amor a esa relación que tuve con David, por amor a esa obediencia que tuvo David, esa adoración que hubo en David, ese amor que hubo en David. Entonces mira como aunque David ya estaba muerto aquí en la tierra, eh, Dios sigue conservando esa promesa que había hecho a David. Y entonces, ¿qué pasa con Salomón? Pues que se le levantan varios enemigos. Un enemigo, estos fue Adab, fue adversario de Salomón. Dios permite que Adab se levante como adversario de Salomón y él viene del sur. Se levanta otro enemigo que es Rezón y Rezón viene desde el norte. O sea, Dios permite que se levanten estos enemigos, pues precisamente por causa de la desobediencia de Salomón. Y luego se levanta otro enemigo que ya fue un enemigo muy particular y fue Jeroboam. Y Jeroboam nos dice la palabra que él había estado a cargo de también la edificación cuando estaban edificando allí el portillo de Milo. Y este Jeroboam era esforzado, era valiente, era trabajador, es decir, tenía una serie de cualidades y virtudes. Y Salomón efectivamente le había puesto a cargo de todas estas actividades porque dijo, uy, no, este muchacho tiene muchas capacidades, este muchacho tiene muchas cualidades, vamos a ponerlo a cargo de toda esta construcción, a cargo de esta edificación. Y Jeroboam fue muy esforzado y valiente. Pero ¿qué pasó con Jeroboam? Se le parece un profeta, el profeta Ahías. Sí, Ahías viene donde Jeroboam, Jeroboam está ahí muy juicioso de él y entonces viene Ahías y Ahías toma una capa nueva y la rompe en 12 pedazos y le lanza una palabra profética y le dice, mira Jeroboam, así como se rompió esta capa, Dios ha roto el reino en mano de Salomón y entonces a ti te entregaré 10 tribus y a Salomón solamente le voy a entregar una tribu por amor a David. Es decir, Ahías estaba confirmando lo que Dios le había dicho a Salomón. Y eso le estaba diciendo a Jeroboam, entonces a ti te voy a entregar 10 tribus y a Salomón solamente una por amor a David, y tú te vas a levantar y bueno, a ti te he escogido. Y entonces Jeroboam recibe esta palabra eh, que viene por boca del profeta Ahías, y cuando Salomón se entera, ¿qué hace Salomón? ¿Se arrepiente? No, señor. ¿Le pide perdón al Señor? Tampoco. ¿Viene y se arrodilla y ora? No. ¿Qué quiere hacer el Salomón? Salomón quiere matar a Jeroboam. O sea, mira lo que acabamos de hablar. Mientras David era confrontado con el pecado y cuando vino Natán a confrontarlo con el pecado, David dijo, oh Dios mío, soy yo el que pequé. Dios, perdóname, contra ti he pecado. Salomón dijo, hay que matarlo. O sea, prácticamente estaba asumiendo la misma actitud de Saúl, ¿recuerdas? No me arrepiento de mi pecado, sino que más bien quiero acabar con ese que me está estorbando en mi vida, en lo que estoy haciendo. Y por eso, hijitos de Dios, la importancia de tener un verdadero arrepentimiento. Eh, Salomón no se arrepiente, él quiere matar a Jeroboam. Entonces tiene que huir Jeroboam y luego la Biblia nos dice que Salomón muere. Aquí muere Salomón. Qué capítulo tan doloroso. Muere Salomón. Escucha la siguiente frase que me gustó mucho y es bueno tenerla en cuenta. El camino del pecado es cuesta abajo. O sea, siempre que una persona viva en pecado va a ir en caída, en caída, en caída.
El camino del pecado es cuesta abajo. Todo el oro, toda la gloria de Salomón en este capítulo quedó completamente opacado por completo. Por eso, hijito de Dios, mira, mientras Salomón estuvo en obediencia, qué esplendor, qué gloria, qué riquezas, cuánta bendición, cuántas promesas de Dios cumplidas. Pero cuando decidió vivir en pecado, todo eso quedó opacado. Y yo te pregunto a ti, ¿qué estás batallando con ese pecado? ¿Qué prefieres? ¿La obediencia a Dios? Y obviamente lo que vas a cosechar con esa obediencia, gloria, honor, fama, riqueza, autoridad espiritual. O definitivamente le vas a dar lugar a ese pecado. Y mira, el pecado opaca todo. El pecado destruye todo, todo. Dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando estábamos estudiando con este capítulo con el pastor, decíamos, este capítulo uno lo lee y uno siente un duelo, un dolor, hay un duelo en este capítulo, o sea, uno queda como que, wow, ¿qué pasó aquí? Y hay un duelo, pero sabes que el duelo que uno siente y el dolor que uno siente no es en sí por la muerte de Salomón, no es como que uno, se murió Salomón, sino que es precisamente por el pecado de Salomón. El dolor y el duelo que uno siente es, no, terrible Salomón, ¿cómo pudiste pecar así? ¿Cómo pudiste fallar así? ¿Tú te imaginas el dolor tan grande que experimenta Dios en su corazón cada vez que alguno de nosotros tiene un llamado del Señor? Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas, pero donde alguna persona prefiera vivir con el pecado antes de darle el primer lugar a Dios, a pesar de haber experimentado la gloria de Dios, a pesar de haber experimentado las promesas de Dios cumplidas sobre sus vidas, definitivamente un capítulo de mucho duelo, un capítulo de mucho dolor, pero un capítulo también de muchísima reflexión, donde nosotros tenemos que decir, no, Dios mío, tengo que cortar con el pecado, ya no más el pecado, y decido vivir en santidad para ti, decido leer tu palabra, obedecerte, voy a orar, voy a leer tu palabra y voy a congregarme, Señor, porque el primer lugar en mi vida siempre tiene que ser para Dios, para Dios. Aquí culmina este capítulo 11 y ojo, nos preparamos para lo que viene de aquí en adelante, porque de aquí en adelante vamos a empezar a ver una cantidad de personajes, vamos a empezar a ver nuevos reyes, vamos a empezar a ver a los profetas, vamos a empezar a ver, wow, muchas cosas asombrosas que espero que estés ahí súper conectadito porque digamos que estos 11 capítulos hablamos acerca de Salomón, pero a partir del próximo capítulo vamos a tener una dinámica muy activa en la escritura, en la palabra de Dios. Así que no te vas a desconectar porque cada uno de los personajes es importante y seguramente en cada día de transmisión vamos a tener la oportunidad de ver un personaje diferente, un personaje nuevo. Así que muy atento ahí con tus apuntes y muy atento con este tiempo devocional, lo que sigue de aquí en adelante porque cada día se pone mejor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa. Señor, Salomón amó con amor a muchas mujeres y esto desvió su corazón. Señor, hoy yo te pido, ayúdanos. Tú conoces qué hay en nuestro corazón. Tú conoces cuáles son esas cosas a las que nosotros decimos, Señor, es que no sé si puedo renunciar porque de verdad lo amo, de verdad me gusta, de verdad quiero hacer esto. Señor, tal vez algunos están batallando con el pecado de la fornicación, del adulterio, tal vez otros están batallando con pecados de finanzas, de hacer las cosas de manera correcta o incorrecta, tal vez otros están batallando, Señor, con situaciones que traen eh, frustración al corazón y Señor, tal vez están batallando con pensamientos, con ideas. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, ayúdanos a vencer, porque no queremos darle lugar al pecado. Las consecuencias del pecado siempre son terribles, por eso dice tu palabra que la paga del pecado es muerte. Hoy te pedimos, Señor, perdónanos si le hemos dado lugar a otras cosas, si te hemos quitado a ti el primer lugar, Señor. Perdónanos si
tal vez al igual que Salomón, no nos hemos dado cuenta que estamos ofreciendo incienso a ídolos, aquello que te quita a ti el primer lugar, Señor. Y nosotros sabemos que tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Tú eres el centro de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, ayúdanos a vencer. Y te pedimos, hoy que nos estás confrontando con nuestro pecado, Señor. Hoy que tú nos estás confrontando con nuestro pecado. Ayúdanos a tener un verdadero arrepentimiento para que nunca le vayamos a dar lugar al pecado, sino que siempre podamos decidir amarte, seguirte de manera sincera. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y a través de tu palabra, tú nos exhortas, nos redarguyes, Señor, para que siempre podamos obedecerte y seguir tu camino y seguir tu propósito. Señor, hoy declaramos día de bendición, de cielos abiertos, Señor. Estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Señor, séllanos con tu Espíritu Santo. Padre, declaramos bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras finanzas. Guarda nuestro corazón en santidad, Señor, para que nunca nos vayamos a apartar de ti. Y en el nombre de Jesús, hoy a una sola voz declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Les recuerdo que hoy es el último jueves del mes, así que hoy tenemos un tiempo muy especial. Hoy tenemos reunión de parejas. Todas las parejas están cordialmente invitadas. Parejas que están casadas o en unión libre. Hoy hay reunión para las parejas a las 6:30 de la tarde. Hijitos de Dios, los esperamos. Es un tiempo para avivar el fuego del amor. Así que si tú realmente anhelas ver la bendición de Dios sobre tu hogar, organízate. Mira que todo este tiempo la palabra nos hablaba acerca de ser organizados. Y sacar ese tiempo para la pareja hace parte de organizarnos. Así que te espero hoy. Hoy vamos a estar todos allí en Activa tu Fe de manera presencial en esta hermosísima reunión para parejas. Mañana tenemos Viernes de la Familia a las 6:30 de la tarde, sábado reunión de jóvenes a las 5 en punto de la tarde. Espero a todos los jóvenes este sábado muy juiciosos a las 5 en punto. Y el domingo 2 poderosos servicios, 7 de la mañana y 9 de la mañana. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.